Porque si Dios es un Dios bueno, si Dios existe y es un Dios bueno, no va a querer el sufrimiento eterno. Y sobre todo el sufrimiento eterno en fuego y destrucción. Hablando del infierno tradicional, de estar siendo quemado, gritando en agonía, pasando por dolor físico por la eternidad. Eso es algo que me era inconcebible, ¿eh? Y que incluso en aquel entonces, sí, en parte por la adoctrinación, pero por otro lado también desde un punto de vista racional y filosófico, es si Dios existe y es un Dios de amor, ¿cómo tiene sentido que el Dios de amor quiera que alguien, por más que lo haya rechazado, que se sienta que sea un castigo justo, que esa persona sufra de esa forma por la eternidad? Y yo pensé que esa era la doctrina de la Iglesia Católica. Siempre, toda mi vida. Hasta que te conocí y hablamos de ese tema. Pues es que realmente no sé de dónde viene la cultura de pintar el infierno así. Supongo que sí viene de la Biblia, pero como de una interpretación, no sé, literal, de letra literal, ¿no? Porque sí habla de fuego y llamas y sufrimiento y rechinar de dientes, ¿no? Uh-huh. Algo así. Pero la doctrina de la Iglesia Católica nunca. De hecho, es algo que no usa como un. Bueno, en el tiempo que estuve yo, nunca fue usado como. ¿Cuántos años estuviste en el grupo? Pues como 15. Pero pues yo fui a la iglesia toda mi vida y pues nunca fue. Ni siquiera de niño, cuando te da miedo escuchar ciertos temas, ni siquiera ahí recuerdo yo. Que el padre dijera algo. Se van a ir al infierno. Los pecadores se van al infierno. ¿No sientes que a lo mejor lo bloqueaste? Porque el concepto en sí para un niño a lo mejor puede ser... De hecho, yo he escuchado de muchas personas a quienes el concepto del infierno les es introducido en la infancia y les provoca mucho miedo. Personas católicas incluso. Yo conozco a... ¿Te acuerdas de su papá era súper religioso, su familia era súper religiosa. Crecen con estas ideas que tú siempre dices, no son las ideas de la iglesia, son las ideas de la gente. Pero tenían estas ideas de que te vas a ir al infierno y vas a sufrir si no haces caso, si no obedeces. Pues es que a eso iba. ¿Quién le introdujo a ella la idea? Porque vuelvo a lo mismo. Está en la cultura pop la imagen del infierno, ¿no? En las caricaturas, que es un lugar donde como si fuera volcánico y hace mucho calor y hay flamas y está sentado ahí el diablo en su trono pinchando a la gente con su trinchete o ¿cómo se llama? De forma caricaturesca, pero pues esa es la imagen que hay del infierno. Entonces, ¿de dónde viene? Probablemente sea de lo medieval, cuando hacían pinturas y se representaba el infierno de Dante, por ejemplo. Voy a leer lo que dice el catecismo sobre el infierno, porque leí aquí, si te vas hasta atrás al índice y buscas la palabra infierno, te aparecen nada más tres numerales. El primer numeral es como súper básico, nada más dice que el infierno existe. Luego el 1033 ya da una descripción del infierno. Y eso fue lo que a mí me impactó como ex testigo de Jehová, porque yo siempre, la idea que yo tenía era que los católicos creen en el infierno de fuego, de sufrimiento eterno, por dolor y quemarse eternamente. Y aquí está el infierno, numeral 1033. Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin estar arrepentidos, ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia libre elección.
Este estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. O sea, están básicamente diciendo, el infierno es 2 puntos. Un estado. Un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y los bienaventurados. Si buscas el nota de pie de la página, o sea, de dónde salió, CFMT 25, 31 al 46. Mateo 25, 31 al 46. No me ha llegado mi Biblia que pedí de Amazon. Yo siempre pensé que la Reina Valera era la de los católicos. ¿Por qué? Mi mamá me dijo eso cuando era testigo de Jehová. No, es la Jerusalén. Una latinoamericana. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de él todas las naciones y él separará los unos de los otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Ovejas a su derecha, cabritos a su izquierda, dirá el rey a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, y recibid la herencia del reino. Porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, era forastero y me acogiste, estaba desnudo, me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel veniste a verme. Entonces los justos responden, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer? ¿De qué estás hablando? Y el rey dirá, en verdad os digo, cuando hiciste a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me hice comer, y responderé, irán estos a un castigo eterno y los justos a una vida eterna. Ok, so, irán a un castigo eterno, está aquí lo que dice, pero ¿y el fuego eterno? Pues es que como se lo toma literal, pues sí es un fuego eterno, pero dijo el fuego eterno que fue preparado para el demonio y sus ángeles, ¿no? Sí. Pero pues es que solo si lo tomamos literal vamos a creer que hay un fuego eterno, pero... Para poder tomarlo literal tendríamos que creer que nosotros, desde nuestra cosmogonía, cosmovisión y nuestras propias filosofías preconcebidas y nuestro entendimiento, sabemos más de cómo interpretar la Biblia que los padres de la iglesia, básicamente. Pues porque sí. los padres de la iglesia católica, que vienen desde la línea de la sucesión apostólica, que viene desde Pedro, dicen, mira, esto significa que no nos vamos a quemar para siempre. Esto no es literal, el fuego eterno no es literal, se refiere a un aislamiento de Dios, una exclusión de Dios. Pues qué mayor fuego eterno que tu alma esté sedienta por la eternidad de la presencia de Dios. Es que creo que respondes un poco a a las dudas que tenías tú de pequeña. ¿Tú crees que la Iglesia Católica era así de severa y que castigaba y el infierno, y que tenías esa duda de por qué si se supone que tiene que ser bueno, Dios nos manda a un infierno eterno, un fuego eterno? Entonces creo que la Iglesia Católica ha venido bajo su filosofía de que, oye, nosotros creemos que Jesús es Dios, entonces Jesús nos demostró la misericordia de Dios, el amor de Dios. ¿Por qué Jesús nos estaría hablando de un fuego eterno, literal, donde nos vamos a quemar literalmente? Y ahí es donde supongo que entra la filosofía y decir, bueno, el castigo más grande, ¿cuál sería el castigo más grande para alguien que ama a Dios? El verse apartado de la comunión eternamente de la comunión con Dios. Pero estoy segura de que en algún punto la Iglesia Católica tenía este mensaje de fuego eterno. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero, es posible, pues está escrito ahí en la Biblia. Pero sí, o sea, no, pero yo me refiero a que la Iglesia Católica se encargó de hacerle a la gente pensar que iba a quemarse para siempre. Porque si no, ¿de dónde sale esta idea popular del infierno? Sí, aunque no esté aquí en el catecismo. Pues está en la Biblia. Sí, pero la gente... No creo que la gente lo empezara a pensar con la iglesia protestante, que empezó a tomar la Biblia de forma literal. No, pues es...
Vamos a ponernos a pensar. La Biblia no estaba disponible para todos hasta después de la Reforma Protestante. Entonces probablemente sí era algo que la iglesia difundió. Pero pues también, mira, ¿has visto esas pinturas donde la gente trataba de representar cosas que no había visto? Esas pinturas donde tratan de pintar un elefante sin haber visto un elefante. Entonces así hay una serie de pinturas medievales donde están representando perros, gatos, tigres, hipopótamos, sin que el pintor los haya visto nunca. Entonces es una imagen toda distorsionada. Hasta ridícula, ¿no? Ajá, pues es ridículo hasta ahorita. Entonces, creo que en ese mismo lapso de tiempo la gente comenzó a pintar el infierno. Y pues si la Biblia dice que era un lugar de fuego eterno, pues yo me lo imagino como estos grandes lugares, como si fuera... Yo creo que lo más parecido que tenían era un lugar volcánico, un volcán que exhala azufre y hay fuego en el piso. Entonces por eso muchas de las ideas del infierno lo representan de esta forma. Como un volcán, hay erupciones, hay azufre por todos lados, hay calor. Entonces, es probable que no haya sido impulsado por la iglesia, pero sí en el imaginario popular se vio influenciado por esas imágenes que pintaban los pintores de esa época. ¿No me escuchan? Sí, mira. Creo que es esta, ¿no? Sí, mira, aquí está. Es una pintura en donde está el diablo con sus cuernitos. Yeah. Está torturando a todos. Y sus demonios, todos se están torturando. Si hay un montón de pinturas medievales. Un montón de pinturas de artistas haciendo representaciones del infierno. Yeah. Todos son como de esa época. No sé, bueno, yo no sé exactamente de qué época serán. Pero... O sea, yo sé que la Biblia tiene descripciones de ese tipo. Pero a pesar de que la Biblia tiene descripciones de ese tipo, los testigos de Jehová llegaron a la conclusión de que no es un fuego literal, que es un fuego metafórico. Y la Iglesia Católica aparentemente tiene la misma doctrina. No es un fuego literal, es un fuego metafórico. Entonces, ¿quién tiene o quién difundió la idea de que era un fuego literal? Si la gente no tenía acceso a la Biblia porque estaba en latín. Pues es lo que te digo. Pero estaba en latín, no había acceso a la Biblia. Pero sí, bueno, es que tampoco... bueno, mira, vamos a ordenar las ideas. Todo está en la Biblia. La gente no tiene acceso a la Biblia. La misa se da en latín. No toda la gente sabe latín. De hecho, hasta 1950 la misa se daba en latín. Y muchos de los que iban a la misa no iban y no sabían qué se estaba diciendo. Hubo una reforma, un concilio donde se dijo que la misa debe ser dada en el idioma donde se está dando. Entonces, hasta entonces la gente no tenía forma de leer ni de saber mucho de lo que se estaba hablando. Entonces todo era de forma oral. Y probablemente los grupos de iglesia o los mismos sacerdotes describían todo esto. Pero recuerda que muchas de las pinturas famosas han sido solicitadas por la iglesia. Ajá. Entonces, es probable que en aquel entonces hayan dicho a los pintores, oye, necesito que me representes. O incluso los mismos monjes que ilustraban las Biblias, ellos mismos salió de su imaginación bueno, pues si es fuego, pues yo hago esto. Y vuelvo a tomar como referencia lo de los animales, que si nunca has visto un hipopótamo y te dicen, es grande, parece un caballo,
Pero si en ningún lugar de la Biblia dice que vas a ser atormentado por el diablo y por los demonios. La Biblia decía que irás a un lugar, al lugar donde va el diablo y los demonios. No dice vas a ser atormentado por el diablo y los demonios. Pues sí, pero ¿qué es el diablo? Es el mal. ¿Tú crees que te va a recibir con flores? ¿O que solo vas a estar ahí en su presencia sin que te haga nada? O sea, todo viene como de la cognición de las personas, de la imaginación. Si me dices que el diablo es... De nuevo, todo eso lo estás suponiendo, realmente no sabes. O sea, no sabes si la iglesia comisionó a artistas a hacer depicciones del infierno, nada más se les ocurrió. Por eso estamos como haciendo un mapa mental de lo que pudo haber pasado. Le voy a preguntar a ChatGPT. Pero es verdad que la iglesia, los que pintaban las Biblias, los que ilustraban las Biblias eran los monjes, porque ellos las transcribían a mano, una por una, antes de la imprenta. ChatGPT, ¿de dónde salió la imagen de un infierno de fuego? ¿Quién diseminó esa idea? Yo preguntaría, ¿de dónde sale la idea popular del infierno? La imagen popular del infierno. ¿De dónde salió la imagen popular del infierno? Ok. Vamos a preguntarle a ChatGPT. Dice, la imagen popular del infierno como un lugar de fuego eterno tiene sus raíces en varias tradiciones religiosas y literarias antiguas, pero se consolidó y difundió ampliamente a través del cristianismo. No es nada que no sepa. Pero también dice orígenes bíblicos. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay referencias al fuego en relación con el castigo eterno. También castigo se menciona... eterno. Pero Mateo 24:41, que lo acabamos de leer, habla de un fuego eterno. De un castigo eterno. Castigo, sí. Fuego, demonios. Pero habría que como que meternos al griego y ahí saber, a ver, en este contexto el griego se usaba. No, pues te estoy diciendo que si me hablan de un castigo eterno, en un lugar donde hay fuego eterno, y a donde está el diablo y todos sus demonios, pues obviamente... San Agustín dice... A ver, ¿qué dice teología cristiana temprana. Los padres de la iglesia y otros teólogos cristianos desarrollaron y difundieron la idea del infierno como un lugar de tormento eterno, utilizando el fuego como símbolo utilizando el fuego como símbolo del castigo. La obra de teólogos como San Agustín ayudó a establecer esta imagen en la doctrina cristiana. ¿Por qué utilizando el fuego como símbolo del castigo? Dice literatura medieval, la Divina Comedia de Dante Alighieri, especialmente la sección conocida como el infierno, tuvo un impacto enorme en la representación popular del infierno. Dante describe un infierno dividido en círculos con diferentes tipos de pecadores sufriendo castigos específicos, muchos de los cuales involucraban fuego y calor. Arte y cultura popular. A lo largo de la Edad Media y el Renacimiento, artistas y escritores continuaron desarrollando y popularizando la imagen del infierno como un lugar de fuego y sufrimiento. Esta representación se consolidó en la mente popular y ha perdurado hasta la actualidad. ¿Es lo que te digo? Entonces todo fue como un gran malentendido. No es un gran malentendido, es lo mismo de las pinturas. Fue un malentendido. Si me pides ilustrar algo que jamás he visto. Pero nadie les pidió que ilustraran. Aquí ChatGPT dice que primero fue la Divina Comedia. Por eso, pero es que no es que nadie te pida que lo ilustres, es que eventualmente alguien lo va a querer poner en una imagen. Y es lo que pasa. También dice que está basado en el judaísmo, porque el judaísmo tenía la idea del Gehenna. Básicamente el judaísmo es el Antiguo Testamento. Entonces el judaísmo tenía la idea del Gehenna, que es un lugar asociado con el castigo después de la muerte. Proviene de la tradición judía. El Gehenna era un valle cerca de Jerusalén donde se quemaba basura. Y en la literatura judía tardía se convirtió en una metáfora
del castigo divino, a menudo asociado con el fuego. Entonces hay como... Es que se menciona constantemente y en diferentes contextos se menciona la presencia del fuego. Entonces, aunque no está dicho en alguna parte específicamente en la doctrina que cuando tú te vayas al infierno donde hay fuego, vas a quemar para siempre, se da a entender, ¿no? Por eso es lo que te digo, es un lugar donde hay fuego eterno. No, pero donde no hay es que fuego. no es un lugar, ahí te dice, o sea, eso es la doctrina. Sí. Pero lo que dice la Biblia dice, vas a ir vas a ir a a un lugar de fuego eterno. Eternamente. No, espérame. Hay un lugar donde hay fuego. ¿Y está el diablo? Donde está el diablo y es un castigo demonios, eterno. Y es un castigo eterno. Pues si juntas todo eso, ¿por qué sería un castigo? Obviamente hay fuego, el fuego te quema, y están los demonios, no es que te van a hacer cosquillas. Y luego la imagen de Dante Alighieri torturando a los... que básicamente era una gran maquinaria de tortura, el infierno. Y juntas todo esto, y luego las imágenes, creo que es más... De ahí es donde viene la imagen popular del infierno, que de la Biblia en sí. Pues es que todo eso sale de la Biblia. O sea, sí, pero es como 20% Biblia y lo demás es imaginario. Ajá. Es que... Como los elefantes pintados por los... Pero si tú te basas... Qué curioso, ¿no? Porque si tú te basas en la Biblia nada más y no tomas en cuenta la tradición de la iglesia, uno podría bien concluir que efectivamente el infierno se trata de eso, de un lugar de fuego. Pero tanto los testigos de Jehová, porque creo que no conozco otra iglesia que haya dicho, oh, no, el fuego no es literal. Digo, no, ¿ya sabes? Los testigos de Jehová dijeron, no. El fuego del que se habla en la Biblia es una metáfora. Y la tradición de la iglesia católica es también que pero ¿cómo arreglan ahí los testigos? Porque los testigos no dicen ni que es un estado ni que nada, simplemente niegan que haya infierno. ¿Cómo lo los testigos de Jehová dicen que el infierno equivale a la muerte. Porque cuando tú mueres, los testigos no creen en el alma. Entonces, tú eres un alma. Cada persona viviente es un alma. Entonces, cuando tú mueres, pues no queda alma, no queda nada. Tú has desaparecido. Solo quedas presente en la memoria de Dios. Entonces, has llegado al infierno, que es estar sin Dios. Estás en un lugar olvidado, por decirlo así, porque tú ya no existes. Pero entonces no vas a salir de ese infierno cuando llegue Dios y recoja a los suyos. Exactamente. Cuando llegue el momento del nuevo milenio y todo, la resurrección y todo eso, Dios va a traerte de vuelta. O sea, estabas en un lugar, no estabas en ningún lugar, estabas inexistente. Entonces no era el infierno. Sí, pero eso significa. O sea, el infierno representa la inexistencia. Entonces, cuando para los testigos de Jehová, cuando tú mueres, estás en el infierno, pero no vas a estar ahí permanentemente porque Dios va a traerte de vuelta en la resurrección, a menos de que hayas pecado de tal modo que Él no vaya a traerte de vuelta. Entonces, cuando Él te trae de vuelta, tienes esta nueva oportunidad de vivir en la tierra paradisíaca. Y si nuevamente fallas, porque es como una segunda oportunidad, vas a tener 1000 años para como probar que mereces estar en la vida eterna. Y si fallas en ese entonces, ahora sí, la inexistencia permanente. Y todo eso tiene fundamento bíblico, según ellos. Uh-huh. ¿Cuál? Podemos sacar la Biblia y te muestro. Podemos buscar todos los versículos. Porque obviamente los estudios de Jehová no hay nada que crean que no esté basado en la Biblia. O sea, pon tú que le ponen la interpretación que quieran, pero todo está sacado de la Biblia. Todo. Pero está sacado de la Biblia bajo su interpretación. Porque todo esto que me dices es muy de ellos. Otros cristianos llegan a una conclusión similar y se me hace como que... Por eso es que... ¿De dónde? Por eso es que está esta idea de que son la religión verdadera. Porque tienen conceptos muy únicos. Y tú dices, bueno, son los únicos que piensan eso. Y hay otras religiones que tienen otras creencias muy únicas también. O sea, el mormonismo y la idea de que vas a morir y vas a
a tener tu propio planeta y vas a ser Dios de ese planeta. Y o sea, es como que un montón de ideas como muy únicas también. La cienciología y el hecho de que no sé qué creen exactamente, algo sobre aliens. Entonces, sí hay muchas religiones diferentes que tienen ideas muy particulares que los definen y los dejan como separados. Y los testigos de Jehová, sin embargo, no tienen algo que sea demasiado loco, ¿sabes? No es como aliens ni nada. Bueno, aunque aliens no es muy loco, solo es menos aceptado. Entonces uno podría decir que es loco, pero solo es diferente, muy diferente. Pero los testigos de Jehová, todo es de la Biblia, todos sacan de la Biblia. Los mormones tienen su propio libro, un libro completamente diferente, el libro del mormón, en el cual se basan para un montón de cosas. Los testigos de Jehová no, solo usan la Biblia. Pon tú que no usan la Biblia como lo usaba Jesús, porque no usan la Septuaginta y Jesucristo usaba la Septuaginta, y les faltan libros o lo que sea, pero todo lo que creen está sacado de ahí. Y llegaron a esa conclusión, que el alma no existe, o sea, que sí, el alma sí existe, pero no es lo que la gente piensa popularmente, que el infierno como fuego es una metáfora, y que va a haber todo un proceso de cosas que van a suceder. Y de hecho, las veces que yo te he preguntado, ¿qué significa eso? ¿Por qué sufrimos? ¿Cuál es la razón que la iglesia da para el por qué sufrimos? Yo tengo en mi cerebro una respuesta súper sencilla, que fue la que aprendí con los testigos. Y a ti te ha costado contestarme esa pregunta. O sea, tú me dices la de por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos? Porque dime tú, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué existe sufrimiento?